Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Sofía. Pues hoy vamos a tocar este tema que es muy importante para poder determinar si una pelvis es un punto de vista ginecológico apto para un trabajo de parto o es una pelvis estrecha para que la paciente termine en una cesárea. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener el conocimiento de la anatomía de la pelvis, de los diámetros de la pelvis, de los planos de la pelvis, para poder comprender el mecanismo del parto. Los planos de pelvis, nosotros los obstetras conocemos con el nombre de los planos de Hodge. Ustedes van a escuchar permanentemente cuando la paciente se encuentre en trabajo de parto, van a escuchar el término de primer plano de Hodge, segundo plano de Hodge, tercer plano de Hodge y cuarto plano de Hodge. Estos planos pélvicos sirven para poder evaluar el descenso de la presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación es la relación que existe con uno de los polos fetales y la pelvis de la madre. Esa es la presentación, ¿ya? Entonces, vamos a también conocer esos planos de Hodge. Y por último, también vamos a aprender a valorar los diámetros pélvicos. Y esta valoración pues se realiza cuando la paciente se encuentre en trabajo de parto. Entonces, desde el punto de vista anatómico, ya todos saben de que esto llevan en primer año, ¿no? de medicina, que la pelvis ósea, está formada por un conjunto de huesos, ¿no? Que va a conectarse hacia arriba con la columna vertebral y hacia abajo con las extremidades inferiores. Esta pelvis está compuesta por el ilium, el isquium y el pubis. Estos tres huesos se van a fusionar y van a conformar lo que nosotros conocemos el hueso coxal, ¿no? Que va a haber en ambos lados, lado derecho y lado izquierdo. Y aquí tenemos el sacro y el coxis. En esta pelvis ósea vamos a distinguir tres articulaciones, ¿verdad? Que es la articulación sacroiliaca, la articulación de la sínfisis del pubis y la articulación sacro-coxal. Bien, también tenemos que conocer qué funciones tiene la pelvis ósea. La pelvis ósea tiene como una función de soporte estructural. Sostiene el peso del tronco y lo transfiere a los miembros inferiores. Como otra función es protección de órganos. Resguarda las estructuras vitales como la vejiga, el útero, ovario, recto y parte del intestino. También participa en la locomoción, actuando como un punto de unión para los músculos involucrados en la postura y el nombre. Otra función importante es forma parte del canal de parto en las mujeres, ¿no? Principalmente la pelvis menor, que forma el canal por donde va a atravesar el feto durante el trabajo de parto, durante el periodo exclusivo. Y por último, tiene la función de inserción muscular. Sirve como anclaje para músculos del abdomen, del suelo pélvico y de los miembros inferiores. Bien, también en la pelvis ósea vamos a ver modificaciones. Estas modificaciones ocurren durante el embarazo. ¿Por qué? Por los cambios hormonales, ¿ya? Va a haber una relajación de todos los ligamentos que se encuentren alrededor de la pelvis ósea. Y esta relajación es producida por la acción de dos hormonas, que es la relaxina y la progesterona. Por otro lado, también va a haber un aumento en la movilidad de la sínfisis del pubis
y en las articulaciones acroiliacas. Y otra de las modificaciones también, fisiológicamente, cuando la mujer está embarazada, va a tener un aumento de la lordosis lumbar y va a haber inclinación de la pelvis. Y por último, también va a tener su impacto en la relación con la progresión de la presentación fetal. Y todo esto, pues gracias a los cambios hormonales que presenta la mujer embarazada. Bien, acá vamos a ver, desde un punto de vista obstétrico, a la pelvis la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Que es la pelvis mayor, o denominada también falsa, y la pelvis menor, o verdadera. La que tiene impacto, la que tiene mayor importancia en el momento del trabajo de parto, es la pelvis menor o verdadera. La pelvis mayor no tiene importancia en el trabajo de parto. Aquí ustedes van a ver esta línea. Esta línea es la línea terminal, ¿no? Es la línea también conocida como la línea iliopectina. Es esta línea la que nos va a delimitar entre la pelvis mayor y la pelvis menor. ¿Cuáles son los puntos de referencia para conformar esta línea terminal o la línea iliopectina? Son el promontorio, ala del sacro, la línea inominada, vean ustedes, la cresta pectínea y la cresta pectoris. Memoricen por favor estos puntos, porque más adelante vamos a hablar de los diámetros. ¿Ya? Entonces, estos son los puntos de referencia que van a constituir esta línea terminal o la línea iliopectina. Bien, la pelvis mayor. La pelvis mayor es todo este sector. Es o falsa, también llamada, que está ubicada por encima del estrecho superior de la pelvis, es decir, por encima de la línea inominada o iliopectina. ¿Cuáles son los límites de la pelvis mayor? Por detrás vamos a tener las vértebras lumbares. A los lados vamos a tener las fosas ilíacas. Y por delante la porción inferior de la pared abdominal anterior, o sea, el hipogástrico, cuya función es el soporte de órganos abdominales, principalmente el intestino delgado. Esta pelvis mayor o falsa no tiene papel directo en el trabajo de parto. Aquí tenemos la pelvis menor, o también denominada pelvis verdadera. ¿Dónde se encuentra esta pelvis? ¿Dónde se encuentra ubicada? Se encuentra ubicada por debajo del estrecho superior de la pelvis. Está limitada por los huesos, el ilion, el isquion, pubis, sacro y coxis. Contiene los órganos pélvicos, como vejiga, recto y órganos reproductores, ¿no? Como el útero y el ovario. Es la parte de la pelvis que va a formar parte del canal del parto. Bien, para poder comprender mejor en cuanto al mecanismo del trabajo de parto, cuando la mujer se encuentra en el trabajo de parto, nosotros vamos a dividir esta pelvis menor o verdadera en tres estrechos, ¿ya? Este de acá es el estrecho superior. Esta es el estrecho medio, o también denominada excavación pelviana. Y este de acá, la parte inferior, es el estrecho inferior. Entonces, estos tres estrechos juegan un papel importante en el mecanismo del trabajo de parto. El estrecho superior es la entrada de la pelvis menor. Sus diámetros, vamos a ver más adelante, transverso y antero-posterior, van a determinar si la presentación fetal puede encajar. Si va a poder descender y poder encajarse para poder llegar aquí al primero o al segundo plano de Hodge, que más adelante vamos a ver. La excavación pelviana es ese. Es el
espacio entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Acá ocurren todos los movimientos cardinales del trabajo del cuerpo. Y el estrecho inferior, que es este, es la salida de la pelvis, importante en la fase final del parto, es decir, en el periodo expulsivo. En su parte posterior, que es esta parte, ¿ya? De la pelvis menor, aquí está conformada por la cara anterior del sacro. Todo esto, chicos, mide 10 a 14 centímetros. Y la parte anterior está constituida por el borde posterior de la sínfisis del pubis. Esto mide como 5 centímetros. Bien, ¿cómo está conformada la entrada de la pelvis menor? Hemos dicho que la entrada de la pelvis menor o la pelvis verdadera es el estrecho superior. Está formada por delante. Por delante. Acá tenemos el borde superior de la sínfisis del pubis. Tenemos el cuerpo del pubis, la eminencia iliopectina, la línea innominada y el borde anterior de los alerones del sacro y del promontorio. Entonces, estas estructuras van a conformar el estrecho superior, el plano de entrada de la pelvis menor. Bien, aquí vamos a hablar sobre estos diámetros, ¿ya? El estrecho superior. Estamos hablando del estrecho superior de la pelvis verdadera o menor. Entonces, lo que ven acá esta imagen, chicos, son los diámetros antero-posteriores. ¿Ya? Los diámetros antero-posteriores. Estos tres diámetros o conjugados también que se llaman antero-posteriores, todos inician en el promontorio. ¿Ya? Entonces, el conjugado verdadero, ¿de dónde a dónde va? Va del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. A esto llamamos conjugado verdadero y mide 11 centímetros. El conjugado obstétrico, este es el más importante, es el conjugado más pequeño, y donde se va a encajar la cabeza fetal, va igual del promontorio hacia la cara posterior de la sínfisis del pubis y mide 10.5 centímetros. Y el conjugado diagonal, que va igual del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros como médicos hacemos el tacto vaginal para ver si esa pelvis es ginecoide o es una pelvis estrecha, nosotros vamos a medir el conjugado diagonal. ¿Ok? Vamos a introducir el dedo índice y el dedo medio a través de la vagina, ¿ya? Y vamos a llegar desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, nos vamos a dirigir buscando el promontorio. ¿Ok? ¿Estamos? Si yo voy a tocar el promontorio, significa que esa pelvis se estrecha. Normalmente no se toca. ¿Ok? No se toca. Entonces, si yo hago el examen y determino el conjugado diagonal, a través de este conjugado diagonal, yo voy a estimar el conjugado obstétrico. ¿Ok? Entonces, si yo pongo mi dedo, el índice y el medio, y mido con una cinta métrica y me da 12 centímetros, yo tengo que restar 1 centímetro o 1,5 centímetros para que yo tenga un conjugado obstétrico de 10 puntos.
conjugado obstétrico de 8, de 9, y hay una apéndice, el bebé no va a encajar, no va a defender. ¿Ok? Bien, entonces aquí es lo mismo que en la gráfica anterior que les he mostrado. Aquí están las distancias, ¿no? El conjugado verdadero, 11 centímetros, que va del promontorio al sacro o al inferior. Acá lo mismo, acá lo mismo. ¿No? Y esto ya es un diámetro transverso que vamos a ver más adelante, ¿no? El transverso máximo anatómico, que mide 13.5, es la distancia máxima entre las líneas nominadas. Esta es importante para el encaje de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Bien, estos son los diámetros transversos. Hemos visto los diámetros antero-posteriores, ¿verdad? Que son 3. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién repite? ¿Cuáles son los diámetros? El verdadero, y el diagonal. Muy. Son los 3. ¿Y el más importante cuál es? El obstétrico. Muy bien. Ahora vamos a ver los diámetros transversos. Transversos. Una imagen. Así. Bien. Aquí tenemos los diámetros transversos. ¿Ya? Entonces, el transverso útil o mediano es este. Vean aquí. ¿Ya? Este mide, el útil, mide 13 centímetros. Y el máximo anatómico, que anterior hemos visto, mide 13.5. Entonces, la cabeza hemos dicho que tiene que encajarse acá. Si no puede encajarse, significa de que alguno de los diámetros o conjugados está más pequeño. ¿Ok? Entonces, estos son los diámetros transversos. El útil o mediano, el máximo o anatómico. Y también tenemos los oblicuos, que no tienen mucha importancia, ¿no? Acá tenemos el oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo. Bien. Entonces, vamos ahora a tocar la excavación P, que es el estrecho medio, ¿verdad? Hemos dicho que la pelvis menor o verdadera se divide en 3 estrechos: superior, medio, inferior. El medio también se llama excavación P, que es el segmento intermedio entre estrecho superior y estrecho inferior de la pelvis. Su morfología y dimensiones son esenciales para el descenso y la rotación de la cabeza fetal durante el trabajo. Pues esta zona de la excavación pélvica es imprescindible, importante, de que los diámetros deben estar adecuados, ¿no? Porque si son diámetros muy pequeños, muy cortos, pues la cabeza nunca va a poder descender. Y esta paciente es candidata a una cesárea. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, en la excavación, los diámetros transversos. Vamos a ver los límites previamente. El límite anterior va a estar dada por el borde inferior, de la síntesis del pubis. El límite medio, chicos, va a estar dado por estas espinas, las espinas ciáticas. Y el límite inferior va a estar dado por la sacra 3 y la sacra 4. Acá vamos a determinar el diámetro biespinoso, que mide 10 centímetros. ¿Ok? Y el diámetro antero-posterior, que mide 11.5 centímetros. Y el sagital posterior, que mide 4.5 centímetros. Esto es lo mismo. Acá estoy indicando los puntos de referencia de dónde a dónde va el diámetro interespinoso.
es la distancia de las espinas ciáticas que han visto. Este es el punto más estrecho de la excavación. Su reducción puede dificultar la rotación fetal y acá en esta parte ocurre la rotación interna de la cabeza. Y el diámetro antero-posterior mide 12 centímetros. Esto mide de la cara anterior de la segunda o tercera vértebra sacra hasta la cara posterior de la cintura. Y el diámetro transversal de la excavación es variable. Bien, esto es lo mismo, ¿no? Acá ya, ya, este es el diámetro ficticio, que mide de 10.5 a 11, que va o es de la distancia de las tuberosidades isquiáticas, que son los puntos más prominentes del isquio. Es un diámetro importante para el paso de la cabeza fetal a través de la pelvis, aunque es más amplio y también tiene un papel importante en la salida del feto, es decir, en el periodo expulsivo. Diámetro posterior, que ya lo hemos dicho, es una explicación simplemente, ¿no? Para que puedan recordar. Y este es el estrecho inferior. No, el estrecho inferior no tiene tanta importancia. Ya la cabeza fetal ya está en su periodo expulsivo, pero es necesario conocer, ¿no? Acá tenemos el diámetro transverso, que es este, que mide 11 centímetros. El diámetro anteroposterior, que mide de 9.5 a 11.5. Y el sagital posterior. ¿Cuáles son los límites de este estrecho inferior? El límite anterior es el arco subpúbico, el límite lateral es las tuberosidades isquiáticas, el límite posterior, el sacro y el coxis. Bien. Entonces, dentro de esto que hemos hablado de la excavación, de la apéndice verdadera, lo que ustedes tienen que recordar son principalmente los diámetros anteroposteriores del estrecho pequeño, ¿no? Y del estrecho medio, el diámetro bilateral. Esos son los más importantes. Bien. Ahora vamos a hablar de lo que tanto hablamos nosotros, los obstetras, cuando la paciente se encuentra en un trabajo de parto, de los planos de Koch. Estos planos de Koch sirven para evaluar el descenso de la presentación fetal durante el trabajo de parto. ¿Cuál es el objetivo? El saber en qué plano está la cabeza fetal. A través de ello, nosotros vamos a determinar la progresión de la presentación en el canal del parto. Vamos a identificar si este parto avanza de manera adecuada o está detenido esa presentación en el mismo plano, no desciende, entonces eso ya es una distorsión, ya es una alteración. Y si fuera así, la paciente es candidata a una cesárea. En el plano de Koch se habla mucho, tengo una gráfica. Aquí está. Se habla del plano de Koch 1, 2, 3, 4. Esto lo tienen que saber bien en el aquí. Cuando ustedes están frente a una paciente que está en trabajo de parto, el obstetra hace pues tactos vaginales para ver las complicaciones cervicales, para ver la presentación si desciende o no desciende, para ver los planos de Koch, y a través de ello yo voy a poder determinar la evolución adecuada de un trabajo de parto, o se está deteniendo ese trabajo de parto o está haciendo una distancia. ¿Ya? Entonces, el primer plano de Koch, ¿de dónde a dónde va? ¿Qué es esto? Fíjense. Ese es el primer plano. Que va del promontorio al borde superior de la síntesis del pubis. Cuando la cabeza se encuentra a este nivel entre el promontorio y
el borde superior de la síntesis de pubis está en el primer plano de Hodge. Por lo tanto, la cabecita de ese feto es móvil. Es móvil. Cuando ustedes hagan, cuando empiezan a hacer las maniobras de Leopold, de los temas van a poder saber qué significa las maniobras de Leopold. Entonces, cuando la cabeza va a estar a esta altura, estamos en un primer plano de Hodge y que esa cabeza es móvil. ¿Ok? El segundo plano de Hodge, cuando la cabecita se encuentra en el segundo plano de Hodge, significa que la presentación es fija. No se mueve, sino que está fija. ¿Y de dónde a dónde va el segundo plano? Va del cuerpo de la segunda vértebra sacra al borde interior de la síntesis de Hodge. ¿Ok? Y cuando está en el tercer plano, significa que la cabecita ya está encajada. Y esto va paralelo a los anteriores. ¿Ya? A nivel de las espinas ciáticas. Hemos dicho, cuando hemos visto en el estrecho medio, que iba una línea de una espina a otra espina, ¿verdad? ¿Cuánto tenía el valor? ¿Se acuerdan? ¿Quién da más? Vamos a recordar. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, cuando está en este diámetro interespinoso, ya nosotros estamos frente al plano de Hodge 3. Significa que la cabeza está encajada. Y cuando estamos en el cuarto plano de Hodge, está profundamente encajada y ya la cabeza está en periodo expulsivo. ¿Estamos? Esto tienen que saber de memoria, chicos. Ya es pregunta de examen. Bien, aquí está la definición. ¿No? De lo que se ha explicado de dónde a dónde va el primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y dónde se produce el encajamiento, dónde está móvil. Bien, ahora vamos a pasar a lo que llamamos la pelvimetría. ¿Qué es la pelvimetría? La pelvimetría es la medición de los diámetros de la pelvis, los planos de la pelvis como me quieren dar. La pelvimetría puede ser de dos tipos, externa e interna. Externa significa hacia afuera, que nosotros vamos a usar, antiguamente usaban el pelvímetro, ¿no? Ya les voy a indicar cómo, pero actualmente ya no. Lo que nosotros hacemos ahora es la pelvimetría interna. ¿Y con qué se hace la pelvimetría interna? ¿Con qué instrumento hacemos la pelvimetría interna? ¿Verdad? Tú haces el tacto y estás haciendo la pelvimetría interna. Todos nuestros dedos. ¿Ok? Y en la pelvimetría externa, pues hacemos con el pelvímetro. Entonces, para que ustedes sepan, ¿no? Hay 5 tipos de pelvimetría. La pelvimetría combinada es cuando se miden los diámetros internos y externos de la pelvis. La digital mediante el tacto vaginal, que hemos hablado, ¿no? Los tipos específicos. La pelvimetría radiológica a través de la rayos histológica y electroexpresión. La pelvimetría ecográficamente, que también a través de ella nosotros podemos ver si esta paciente puede dar opción a parto o no, a través de las mediciones del polo cefálico, o sea, de los diámetros y los diámetros bisanuales del feto, y también podemos determinar, dando lugar a hacer en la práctica clínica. Yo hago la práctica clínica, entonces lo voy a hacer a través de la ecografía, pero esto no ha tenido relevancia, ¿no? Para nombrarlo. Y la pelvimetría instrumental que se practique empleando el pelvímetro. Todo esto está en desuso, pero hay que saberlo para conocimiento, ¿verdad? Y el que se lleva a cabo es esta la pelvimetría digital o la interna.
Entonces, ¿cuándo debemos hacer una perimetría en una paciente? ¿O cuáles son los requisitos? Uno, nosotros vamos a valorar físicamente una pelvis. ¿Para qué? Para determinar si ese embarazo va a terminar en un parto normal o va a terminar en una cesárea. ¿Ya? La perimetría está indicada en todas las pacientes clínicas. ¿Qué significa eso? Si una mujer está embarazada por primera vez, pues yo tengo que hacerle la perimetría ya a las 37 semanas de embarazo, ¿no? Indicarle a la paciente, señora, si usted tiene buena pelvis, usted va a terminar en un parto normal, y tengo que explicarle cómo empieza el trabajo de parto y todo eso para que esté preparada. Y si yo a las 37 semanas encuentro una pelvis estrecha, pequeña, entonces no tengo por qué darle opción a que la paciente inicie el trabajo de parto, ¿verdad? Entonces voy a programar una cesárea, ¿ya? ¿Y cuáles son las condiciones? Las condiciones son que la mujer embarazada debe estar en posición ginecológica y con vejiga vacía. Si la paciente está con vejiga llena, hay que indicarle que vaya al baño a vaciar la vejiga. Bien. Entonces, la perimetría, ¿en qué consiste? Hemos dicho, se basa en la palpación del conjugado diagonal. ¿Verdad? El conjugado diagonal, ¿de dónde a dónde va? Del promontorio hacia la calle inferior del pubis. A través de esta yo voy a valorar directamente el conjugado posterior, ¿verdad? Si uno logra tocar el promontorio a través del tacto, esto indicará de manera indirecta de que el estrecho retropúbico es demasiado una pelvis externa. Entonces significará que la paciente tendrá que tener un tacto posterior. En un tacto vertical, cuando yo voy a determinar si es una pelvis ginecoide o no, normalmente no se llega a tocar el promontorio, por favor. Bien, aquí están las características o los puntos a reconocer durante el tacto vaginal, durante la perimetría interna. Voy a yo sacar el conjugado diagonal. Hemos dicho, introduciendo el índice primero, ¿no? Que normalmente mide 12 centímetros, no se olvide. Luego voy a ver el grado de concavidad del sacro. ¿Ya? Del sacro. Aquí están todos los dibujitos, las gráficas que ustedes pueden ver. Voy a determinar el grado de movilidad del coxis, si puedo alcanzar a tocar. Voy a determinar el tamaño y la anchura de la escotadura, principalmente facial. Voy a determinar el tamaño de las espinas ciáticas, no están las espinas ciáticas por acá, ¿ya? Voy a ver el estado, voy a tocar el estado de las paredes pélvicas, las características de la cara posterior de las príncipes públicas. Voy a determinar el ángulo sexúrico. Normalmente un ángulo sexúrico en una pelvis ginecoide es mayor a 90 grados y el diámetro ciático que debe ser mayor a 8 centímetros de diámetro. Entonces vean ustedes, si mediante el tacto vaginal yo voy a tratar de poder determinar todas estas estructuras, pero principalmente el tamaño de las espinas ciáticas. Voy a determinar donde toco el promontorio, voy a determinar el ángulo púbico, el diámetro ciático, este es fácil de tocar, y bueno, principalmente son estos 3-4 puntos que nosotros podemos acceder a poder determinar mediante el tacto vaginal. Aquí vemos, ¿no? Cómo uno, a través del tacto, vean ustedes la técnica del dedo índice y medio, que va del pubis hacia el promontorio. ¿Ok? Bien. Entonces, el mejor perímetro o la mejor perimetría es la prueba de trabajo de parto. Van a escuchar mucho este tema. ¿En qué consiste
prueba de trabajo de parto consiste en observar el encajamiento, el descenso, aquí vamos a ver los planos de Ford, de la presentación. Y todo esto es cuando la paciente está con contracciones uterinas adecuadas, ¿no? El trabajo de parto, entonces llamamos cuando la paciente tiene contracciones uterinas, de 3 contracciones uterinas en 10 minutos, con una duración de 40 a 60 segundos y con una dilatación de 4 centímetros y con un tratamiento que lleva 50%. Entonces, esta paciente, yo le voy a dar pruebas de trabajo de parto, porque tampoco voy a dar pruebas de trabajo de parto a una paciente que tenga una contracción en 1 hora o con una dilatación de 1 centímetro. No. Nosotros, para que puedan entender un poco esto, le llamamos primer periodo de trabajo de parto cuando la paciente está con una dilatación de 4 centímetros y con un borramiento mayor al 50% y con una dinámica uterina de 3 en 10. Esta paciente ya está en el primer periodo de trabajo de parto. Entonces, a esta paciente yo le voy a dar la prueba de trabajo de parto porque tiene las características. Y esta prueba de trabajo de parto, chicos, tiene un periodo no mayor de 14 meses. Entonces, si yo veo una paciente que está con estas características y veo de que el bebé es más o menos grandecito, pero puede nacer por parto vaginal, entonces yo le voy a dar pruebas de trabajo de parto por 3 horas. Si en 3 horas esta paciente ha descendido la cabeza, por decir, ha estado en un segundo plano de Ford, y en 2 a 3 horas ha bajado al tercer plano de Ford, y ahí ha llegado su dilatación a 5 a 6, significa que lo del trabajo de parto exitoso se lleva a la acción. Pero si esta misma paciente en 3 horas no ha dilatado casi nada, la cabeza se encuentra en un plano 2 de Hodgkin, entonces significa prueba de trabajo de parto fracasado, y esta paciente va a ir a una cesárea. ¿Vamos? Aquí dice, la prueba de trabajo de parto solo puede intentarse en presentaciones de no en una paciente que esté en presentación previa, solamente en presentación cefálica o de vértice. Bien, vamos a hablar un poco de las estrechez pélvicas. ¿Ya? La estrechez pélvica del estrecho superior es la reducción del diámetro con lugar pélvico menos de 10. Sabemos que lo normal es de 10. Cuando mide menos de 10 es una pelvis estrecha. ¿Y en qué casos vamos a encontrar esta pelvis estrecha? En una pelvis androide, que más adelante existe esta pelvis androide, en una pelvis fasciculoide o anomalías congénitas o raquitis. Entonces, estas pacientes sí o sí tienen que ir a cesárea, porque tienen dificultad para poder encajarse la presentación. Y cuando hay una estrechez en excavación pélvica, es cuando el diámetro intestinal se extiende. Y esto ocurre cuando las espinas ciáticas son muy prominentes y es una fertilización. Acá dificulta la rotación interna de la cabeza fetal, por lo tanto también se queda en la cesárea. Y cuando es estrecha, el estrecho inferior, el diámetro ciático es menos de 8. Las causas, malformaciones óseas o fracturas previas. Estas pacientes también van a dificultar en la inspección fetal, pues requieren maniobras y bien termina en una cesárea. Esto es lo mismo. Lo mismo que hemos hablado, los planos, en repetición. Manejo obstétrico. Bueno, se habla mucho de pelvis límite. No van a escuchar ustedes, ¿ya? En esta pelvis límite podemos intentar el trabajo de la prueba del trabajo de parto, ¿no? Intentar parto vaginal bajo espectacular para ver si hay descenso o no. Y cuando hay pelvis estrecha, severamente estrecha, sí o sí, ¿no? Eso significa que hay una desproporción cefalopélvica evidente por las maniobras de Leopold
determinar que es un peso demasiado grande o demasiado pequeño, ya eso, y a medida que van a ir teniendo temas diferentes, ya van a poder entender mucho mejor sobre la desproporción cefalópoda. ¿Ya? En casos donde la cabeza fetal queda retenida, puede utilizarse maniobras como de McRoberts o Forceps, dependiendo de la situación. Muchas veces el paciente llega a dilatación completa, ¿verdad? Llega a una dilatación completa, ya está la cabeza fetal en un tercer o cuarto plano de Scott y no puede ser explicado. A veces, aquí nosotros llamamos cabeza retenida, expresión detenida. Entonces, muchas veces escribimos maniobras. Una de las maniobras, esto es más dolor. ¿Qué significa? La mujer que son ginecológicas empieza, o sea, llegamos a flexionar los miembros inferiores, ¿no? Se las lleva hacia el abdomen, y esto hace que vaya teniendo más amplitud los diámetros, ¿no? Y uno de los médicos presiona en la parte suprapúbica para que descienda la cabeza y ayuda mucho. Y si no se puede, pues a veces vamos a usar el forceps. Pero el forceps, hay que tener mucho cuidado. El médico que usa el forceps tiene que estar muy bien administrado. Si no, tiene complicaciones. La pelvimetría externa. Bien, esto que les decía, ¿no? Antes hacían la pelvimetría externa, ahora ¿no? Pero esta pelvimetría externa, como verán acá hay una mujer embarazada que está en posición de pie, utilizando el pelvímetro de Martin. ¿Qué es el pelvímetro de Martin? Entonces aquí tenemos el diámetro de Maudolot o conjugado externo, que mide 20 centímetros. ¿Ya? Que va de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar al borde superior del glúteus. ¿Okay? El diámetro biespinoso mide 25 centímetros, que une ambas esquinas ilíacas anterosuperiores. El diámetro bicrestal, que une ambos puntos distantes de las crestas ilíacas, que mide 28 centímetros. Y el diámetro trocantero, que mide 32 centímetros, de ambas caras externas llamamos trocantero. Esto es fácil de determinar, porque ustedes ya determinan los puntos óseos de la pelvis, ¿verdad? A esto se refiere la pelvimetría externa. Es lo mismo esto. Lo mismo. Ok. Ya. Y el otro que van a leer en algunos libros, las medidas del cuadrilátero ligero. ¿Ya? Acá verán que a través de la forma de este rombo, nosotros vamos a determinar si esta pelvis es ginecoide, es plaquiceloide o es antropoide. El vertical mide 11 centímetros, el transversal 10 centímetros, los lados mide a 6,5 centímetros, los lados superiores, esto de acá, y los lados inferiores miden 7,5, ¿no? Entonces, la ampliación del rombo normal va a significar que es una pelvis agrandada. Cuadrilátero miniatura, pelvis estrecha. Si tiene transversos disminuidos, pelvis tendencialmente estrecha. Triángulos superiores reducidos, vamos a hablar de pelvis plana. Y mitad de un lado menor al otro, vamos a hablar de pelvis plana. Pero esto no se usa ya actualmente, ¿no? Pero hay que tener conocimiento. Bien, ahora vamos a tocar los tipos de pelvis que existen, ¿no? Hay una clasificación obstétrica de la pelvis según Caldwell Moore. Tenemos la pelvis ginecoide. Vean ustedes que es más frecuente, el 50%, y esto es favorable para un parto vaginal. La androide en un 20%, riesgo de parto difícil, generalmente termina en cesárea. El antropoide 25%,
puede favorecer a partos cuando tienen una variedad de posición o ciclos acá. Pero tiene que tener una necesaria también. Y la placa tiroide, que es 5%, tiene mayor predisposición a parto obstruido. Vean ustedes estos tipos de pelvis que puede presentar una mujer, pero el que es importante para el parto vaginal es la pelvis ginecológica. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. ¿Cuándo decimos que es una pelvis ginecoide? Vean esta imagen. ¿Qué forma tiene? Forma redondeada y amplia. El diámetro transverso, esto, ya es mayor que el anteroposterior. La entrada pélvica es ovalada o circular. Las paredes laterales de acá son rectas, ¿ya? Permitiendo esto un buen descenso fetal. Las eminencias hidropectíneas son poco prominentes, no son tan prominentes, si son muy prominentes, es el estrecho, no son poco prominentes. El sacro es corto, ancho, una concavidad pronunciada. Y el ángulo subúrico, que es acá, ahí, es mayor a 90 grados. Estas son las características de una pelvis ginecoide. Aquí vean la pelvis androide y comparen con esta, que es totalmente diferente, ¿verdad? Bien. La pelvis androide, vean que la forma es triangular, no tiene forma de corazón. El diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. La entrada pélvica es estrecha y tiene forma de cuña. Las paredes laterales son convergentes, que van convergiendo. Y esto va a reducir el espacio, por lo tanto no se va a producir el descenso de la fecundación fetal. Las eminencias, vean ustedes, aquí son prominentes. En el anterior, mira, eran poco prominentes, aquí están súper prominentes, ¿no? El sacro está plano, ¿ya? Y el ángulo subúrico es menos que 9. Entonces, esto es una pelvis androide, es una pelvis más que todo que corresponde a los varones. Y esto es una pelvis antropoide, que se muy distinto a las dos anteriores que hemos visto. La forma ovalada en sentido anteroposterior. ¿Ya? El diámetro anteroposterior es mayor que el transverso. La entrada de la pelvis es estrecha lateralmente, pero amplia por delante, hacia atrás. Paredes son divergentes. Las eminencias hidropectíneas ligeramente prominentes. El sacro es largo y el ángulo subúrico relativamente estrecho. Estas son características, ¿no?, de cada una de las pelvis. Y por último tenemos la pelvis platyperoide, como su nombre dice, está plana, ¿no? Es redondeada y amplia. El diámetro transverso mayor que el anteroposterior. La entrada pélvica es ovalada o puede ser circular. Paredes laterales rectas. Eminencias isquiáticas poco prominentes. El sacro está corto y ancho, con una concavidad pronunciada y el ángulo subúrico amplio. Entonces, como verán ustedes, chicos, las características que se han mencionado en cada uno de los tipos de pelvis, pues lo tienen que aprender de memoria, porque eso va a entrar al examen. ¿Ok? Bien. Entonces, en la pelvis ósea, los diámetros de la pelvis, los planos de pelvis, es importante en el momento de que ustedes estén frente a una paciente en trabajo de parto, ¿no? Y la pelvimetría solo se realiza en aquellas pacientes que están dando a luz por primera vez. En la paciente que ya tiene 2 hijos, 3 hijos, no hay necesidad porque ya está aprobada esa cosa, ¿verdad? O puede ser que la paciente ha tenido un bebé, un parto anterior, con 1 kilo de 3,500. El bebé nació con 2,500 de kilos. Pero en su próximo embarazo, ustedes ven una pancita muy grande, una tributerina digamos de 40. Y tiene macrosomía fetal. ¿Cuándo llamamos macrosomía fetal? ¿Alguien sabe?
autonomía fetal llamamos cuando el feto pesa más de 4 kilos. Entonces, si yo veo una panza grandota y diagnostico de que ese bebé es muy grande, entonces digo que ese bebé debe pesar más de 4 kilos. Entonces eso se llama macrotomía fetal. ¿Esa paciente le voy a dar opción a parto a pesar de que tiene su pelvis ginecóloga? ¿Sí o no? No, porque es una desproporción pélvica de causa fetal. ¿Estamos? Ahora al contrario, si yo tengo una paciente que le he hecho la pelvimetría y es una pelvis estrecha y el bebé pesa aproximadamente 3 kilos, ¿le voy a dar opción a parto? ¿No? ¿Le voy a dar opción a parto? No. A pesar de que ese feto, ese recién nacido, va a pesar 3 kilos, el paciente tiene pelvis estrecha. Entonces, es una desproporción de origen macro. Si esa paciente tiene pelvis estrecha, el próximo embarazo será cesárea, será parto. Efectivamente tiene que ser cesárea. ¿Estamos? Ahora, si mi primera paciente por primera vez está embarazada, ha tenido un feto, un recién nacido con 4 kilos, de mi paciente era pelvis ginecoide, y el bebé nació con 4 kilos, y le hice cesárea. Perfecto, ¿por qué? Porque el bebé grande no va a salir ese bebé, va a haber una retención, un problema, ¿vale? Lo operé. Pero su segundo embarazo, embarazado de aquí a unos 4 años, y veo que ese bebé tiene un peso de 3 kilos. ¿La voy a operar o la voy a dar? ¿Por qué? Esa señora tiene su pelvis ginecoide. La primera vez fue cesárea, no porque tenía pelvis estrecha, sino porque tenía grande. ¿Están cachando? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ya, es más o menos el juego de este tema de que ustedes lleguen a diagnosticar una desproporción cefalopélvica de origen materna o de origen fetal. Punto. Así de fácil. Y determinar a las pacientes en trabajo de parto a través del tacto está en el primer plano de Hodge, segundo plano de Hodge, tercer plano de Hodge, cuarto plano de Hodge. Y 2 tipos de Hodge. Este es un ejemplo. ¿Preguntas? Lo que me llamó la atención de los planos oblicuos, los diámetros del izquierdo era mayor que el derecho, ¿por qué? Por la posición. Bueno, es que si tú tienes la división de la cara, tu eje está a la izquierda, pero no va a ser igual. No va a ser igual. Porque solamente por la posición anatómica, nada más. Y es con poco. Sí, ¿quiénes van a rotar la práctica conmigo? Quisiera conocerlas. ¿O no han venido? A ver, voy a ver. Aquí tengo mi celular. ¿Ah? Ahorita voy a ver. Aquí.